Oigan, mis niños, en el otro lado del mundo, allá en China, el gobierno está reforzando la seguridad por posibles nuevas protestas, nuevas marchas contra su estúpida, ridícula, insufrible política de cero COVID. Si quieren conocer un poco más de contexto, de cara a la entrevista que vamos a tener, pongan atención. Luego de la inédita marcha contra las fuertes restricciones de COVID en China, el gobierno reforzó el despliegue policial y cercado de áreas en la capital para impedir que las movilizaciones se repitan. Además, la policía ha comenzado a revisar los teléfonos de los transeúntes para tomar nota de sus identidades, en caso de que utilicen aplicaciones vetadas como Twitter o Telegram, a las que culpan de estar detrás de las manifestaciones. Tras las protestas contra los interminables confinamientos, China también decidió acelerar la vacunación de las personas mayores contra el COVID-19. Miles de personas en China han alzado la voz cansados de la política cero COVID, que en algunos casos ha causado muertes de personas al no poder salir de casa, aunado al impacto económico negativo de esta medida del gobierno comunista. Los manifestantes no solo están mostrando su descontento con el cero COVID, sino que en algunos casos han reclamado la dimisión del presidente del país, Xi Jinping. Para el Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Para hablar sobre este tema, sobre algunos asuntos que son poco luego comentados, ¿no? en este lado del charco, el doctor Manuel Martínez, justo internacionalista y director de la FES Acatlán, allá de la UNAM, está con nosotros para tocar este asunto de China. Mi estimado doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos, siempre es un gusto saludarte y verte bien ahora en la distancia, no estando ahí en el estudio. Sí, hombre, pero pues bueno, es lo que pues siempre es más fácil, ¿no? Doctor, para tener un poco más de acceso y de tiempo para que no interrumpir tanto la rutina. Oye, Manuel, ¿cómo está el asunto allá en China? Porque, digo, sabemos que el tema del gobierno de Xi Jinping lleva todo el tiempo que está en el poder, desde antes, siendo muy represor, ¿no? Controlando mucho el tema de la población, de lo que pueden ver, de lo que no, de lo que pueden hacer y que no. Entonces, siempre ver este tipo de demostraciones en China, primero llaman la atención porque pues, no suelen pasar, y dos, recuerdan mucho a lo que pasó en la Plaza Tiananmen hace ya algunos años. Entonces, ¿qué está pasando en China? Y, digo, más o menos, ¿a qué se debe? Bueno, las cosas en China se están poniendo en chino, lo cual es simplemente complicado, difícil, pero bueno, en el fondo lo que hay es un descontento de la población frente a esta política de cero COVID, que significa que en lugar de estar vacunando a la población, y de esto se queja la población, con vacunas que sean más eficientes, más efectivas, en realidad el gobierno ha tomado la decisión de ir confinándolos, de ir resguardándolos en las ciudades, y la gente ya está cansada, ya está harta de esta situación, y por eso se inician las protestas. Además, quiero decirte, mi querido Carlos, que las protestas tienen que ver también con otra serie de sucesos que ocurrieron en estos días pasados en diversas zonas del país y que han generado molestia entre los chinos. ¿Qué significa? ¿Qué hay en el fondo? En el fondo los chinos reclaman mayor atención de su gobierno, quieren expresarse, quieren tener más libertades y tarde o temprano esto va a ser un tema al que le tiene que entrar el gobierno de Xi Jinping, que pensaba que en este momento tenía el control absoluto sobre su población. Y bueno, la población está respondiendo en el sentido contrario. Ya no quieren más controles. 2, quieren que se les escuchen. Y 3, finalmente quieren una apertura hacia el mundo y hacia mejores condiciones de vida que son necesarias después de vivir en un país que tiene altos crecimientos económicos. Oye, Manuel, ¿estarás de acuerdo conmigo que para que un ciudadano chino se salga de la línea marcada por el Partido Comunista es porque hay algo francamente mal, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno chino, el gobierno de Xi Jinping, no ha cambiado su estrategia de combate al COVID ya en 2 años? O sea,
no sé, digo, aquí sí pues hago ejercicio de mi ignorancia, pero según yo, China debe ser el único país que sigue aplicando el tema de los confinamientos a rajatabla, ¿no? O sea, como estuvimos en 2020. Sí, de hecho, bueno, la política china ha sido más que nada el confinar a la gente. Eso le dio muy buenos resultados. Ahí se inició el COVID, como sabemos todos, pero también fue donde se combatió más rápidamente a través de encerrar literalmente a la población y confinar ciudades enteras. Bueno, esto en el primer año podían haberlo aceptado de alguna manera, pero hoy que ya hay vacunas, que ya existen otros métodos y donde si bien hay una alta incidencia de contagios, en realidad el número de muertes se ha reducido de manera importante, pues la población no quiere esto, no quiere continuar encerrado, no quiere pasar esos 2 años, repetir la experiencia de 2 años encerrados y en consecuencia se está revelando frente a eso. Hay en día otras alternativas y el gobierno chino parece no querer escuchar. Y bueno, está claro, desde luego, cuando hace un mes Xi Jinping, recordarás, mi querido Carlos, expulsó del Comité Permanente del Buró Político, que es la máxima autoridad china, a Hu Jintao, al presidente anterior, a quien había sido su maestro, y parecía que Xi Jinping era más popular que Mao Zedong, era el hombre fuerte que monopolizaba el poder en China y que tenía todo asegurado. Bueno, pues le pasa factura esta parte de los descontentos de la población, el no generar una apertura, y bueno, eso va a ser el gran tema de China el día de mañana, de una vez lo estamos anticipando. No es la primera vez que hay protestas en China, en la zona de Uigur, en la zona Uigur que está en el lado más occidental de China, en frontera con Kazajistán y esta zona. Bueno, ahí tienen reclamos por autonomía, el Tíbet tiene reclamos por una mayor autonomía y mayor libertad. El gobierno chino ha hecho caso omiso de esto, sigue desde el punto de vista político con un régimen sumamente duro, y por eso decía que hablar de China y entender a China está en chino. Oye, he escuchado también reclamos, ¿no? De que quieren que renuncie Xi, que se vaya, pero en temas prácticos, Manuel, esto no creo que pase, ¿o sí? No, sería muy difícil. Esto sería mostrar una gran debilidad del sistema político chino, y el sistema político chino en realidad no está débil en este momento. Tienen el control del gobierno, tienen el control del país, y en ese sentido está más fuerte que nunca. Solo que pues efectivamente deben de buscar otra alternativa más allá de la represión, más allá del confinamiento como forma de contener a la población, y entender que la población lo que quiere es seguir viviendo ya no encerrado, sino con mayor libertad, y que los escuchen, que les den alguna forma de expresarse. Si el gobierno chino lo hace, yo creo que estas tensiones se podrían reducir, pero eso no significa que lo vayan a hacer, porque el gobierno chino en este momento está más fuerte que nunca, y por lo tanto va a ser difícil que quiera hablar con la población, que quiera dar concesiones. Ellos están enfocados, mi querido Carlos, en la parte económica, en un proyecto en donde quieren invadir al mundo con sus productos, invadir entre comillas, desde luego lo que quieren es fomentar más el comercio de China, seguir generando empleos al interior, pero la gente quiere que además de esto haya un esquema de mayor libertad, de mayor movimiento, que es lo que deseamos todas las sociedades. No queremos volver a la etapa anterior, y esto hay que entenderlo. Oye, pues justo, si ese es el objetivo, Manuel, entonces, la verdad es que ahí veo un choque o una incongruencia. Porque si por un lado quieres seguir fabricando una cantidad bestial de cosas, de productos y mandarla a todo el planeta, pues no puedes andarlos encerrando a cada rato, ¿no? A la menor provocación. O sea, como que ahí como que la congruencia se pierde. Tienes toda la razón, Carlos. Es una política contraria
a lo que esperaríamos de el objetivo chino de incrementar su producción y controlar más, participar más en la economía mundial. Sin embargo, quiero decirte que ellos tienen mucho miedo a esta parte de contagio. Yo creo que detrás de esto hay también un sistema sanitario que es sumamente débil, un sistema sanitario que no tiene todo lo necesario para atender una epidemia de esta naturaleza y en consecuencia, bueno, pues la única alternativa que tienen es encerrar a la población y solamente dejar salir a aquellos que trabajan. Ya le está cobrando factura estos días porque se ha reducido de manera considerable el consumo en China. Claro. Es decir, mientras que están pensando en el exterior, hacia el interior, con todos estos cierres, se le está cayendo el consumo interno. No puede ser que la gente consuma si no la dejan salir. No puede ser que la gente siga manteniendo un cierto poder adquisitivo, aunque sea bajo, si no los dejan trabajar, no los dejan producir y a partir de ahí no pueden cobrar y por lo tanto no pueden gastar. Ese es un círculo vicioso en el que está cayendo el gobierno chino con estas medidas que evidentemente no son las correctas. Lo correcto no es encerrar a la gente, es buscar alternativas para ellos. Y lo otro, la otra parte, entender que es el momento de empezar a escuchar a la población y poder darles otras alternativas, ¿no? Bueno, pues estaremos viendo qué es lo que pasa. Doctor Manuel Martínez Justo, internacionalista y director de la FES Acatlán. Siempre un placer tenerlo por acá, mi estimado doctor. Esperemos pronto podamos tener un tema de nuevo para discutirlo, ¿no? Aquí en presencial. Y si no, pues igual nos la aventamos, ¿no? Tan bonito que es hablar de estos temas de la internacionalidad. Pues si no cotorreamos sobre estas cosas, no, yo que sé. siempre nos preocupan y nos ocupan, amigo querido. Pues sí, es que, ¿sabes qué? Luego, no sé, tú como internacionalista y profesional de estos asuntos, yo siento, no sé tú me darás tu opinión, que a veces somos medio ombliguistas y nos vale sorbete lo que pase afuera de nuestras fronteras. Sí, eso nos ocurre y nos ocurre más a los mexicanos. Ya ves que de repente se quitan una camiseta, la hacen a un lado con el pie y ya armamos todo arde Troya. Un gran relajo a nivel internacional. Pero bueno, sí, muchas veces nos miramos más el ombligo y dejamos de lado lo que está sucediendo en el mundo, cuando lo que está sucediendo en el mundo nos va a impactar más en muy corto plazo de lo que nosotros esperamos. Doctor Manuel, siempre un absoluto placer. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, Carlos.